Introducción a la física. En este video buscaremos responder la pregunta, ¿qué es la física? Debemos partir que a pesar que el objeto de estudio de la física y la química es el mismo, la materia y la energía, cada una tiene un enfoque diferente. Por un lado, la química estudia la composición, estructura, propiedades y cambios de la materia y la energía, explora reacciones químicas, la formación de compuestos, y la energía involucrada en estos procesos. Y por otro lado, la física estudia las propiedades y el comportamiento de la materia y la energía. Investiga fenómenos como el movimiento, las fuerzas, la electricidad, el magnetismo, la luz y la estructura del espacio-tiempo. En la historia de la física podemos decir que existen dos grandes paradigmas: la física newtoniana o mecánica clásica y la física moderna. La mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana, es una rama fundamental de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Fue desarrollada principalmente por Isaac Newton en el siglo XVII y forma la base para gran parte de la física y la ingeniería moderna. Se aplica a sistemas que no son extremadamente pequeños, a nivel atómico, ni extremadamente rápidos, cercanos a la velocidad de la luz. La física moderna se refiere a los avances teóricos y experimentales en la física que surgieron a partir del siglo XX. Incluye teorías que explican fenómenos a escalas atómicas y subatómicas, así como a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y en campos gravitacionales intensos. Las principales ramas de la física moderna son la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. La relatividad general es una teoría que describe la gravedad no como una fuerza, como lo hace la física newtoniana, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas a escalas atómicas y subatómicas. Describe cómo se comportan electrones, protones, neutrones, fotones y otras partículas elementales, utilizando un marco teórico que difiere notablemente de las leyes de la física clásica. Conceptos básicos en física. ¿Qué es medir? Medir es el proceso de comparar una cantidad física desconocida con una unidad estándar conocida para determinar el valor numérico de esa cantidad. La medición es fundamental en la física porque permite cuantificar las propiedades y comportamientos de los objetos y los fenómenos naturales, proporcionando datos precisos y reproducibles que se pueden analizar y comparar. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es una propiedad de los objetos o fenómenos naturales que puede ser medida y cuantificada. Las magnitudes físicas nos permiten describir y analizar el mundo físico de manera precisa y reproducible. Tipos de magnitudes físicas. Magnitudes fundamentales. Son aquellas que no dependen de otras magnitudes para ser definidas. Las unidades de medida para estas magnitudes se denominan unidades fundamentales. Ejemplos: longitud, metro; masa, kilogramo; tiempo, segundo; corriente eléctrica, amperio; intensidad luminosa, candela; temperatura, Kelvin; cantidad de sustancia, mol. Magnitudes derivadas. Son aquellas que se definen a partir de las magnitudes fundamentales a través de relaciones matemáticas. Ejemplos: velocidad, metro por segundo; aceleración, metro por segundo al cuadrado; fuerza, newton; energía, julio; potencia, vatio. Existen dos tipos de magnitudes: la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La magnitud escalar es una cantidad física que se describe completamente mediante un valor numérico y una unidad. No requiere información adicional sobre la dirección. Los escalares solo indican la magnitud o tamaño de la cantidad. Ejemplos: masa, la cantidad de materia en un objeto, medida en kilogramos, kg. Temperatura, el grado de calor o frío de un objeto, medido en grados Celsius, grados C o kelvins, K. Tiempo, la duración de un evento, medida en segundos, S. Energía, la capacidad de realizar trabajo, medida en julios, J. Una magnitud vectorial es una cantidad física que se describe mediante un valor numérico, una unidad y una dirección. Los vectores requieren información adicional sobre la dirección y el sentido de la cantidad, además de su magnitud. Ejemplos: velocidad,
la rapidez con la que se mueve un objeto en una dirección específica, medida en metros por segundo, m/s. Fuerza, la interacción que cambia el movimiento de un objeto, medida en newtons, n, e indicada por una dirección en la que se aplica. Desplazamiento, la distancia y dirección desde una posición inicial a una posición final, medida en metros, m. Aceleración, el cambio en la velocidad de un objeto en una dirección específica, medida en metros por segundo al cuadrado, m/s superíndice 2. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula matemática es una expresión que relaciona diferentes magnitudes mediante símbolos y operadores matemáticos. Las fórmulas son una forma concisa de representar relaciones y propiedades matemáticas utilizando variables, números, operaciones, suma, resta, multiplicación, división, y otras funciones matemáticas. Si te gustó este video dale like y suscríbete para más contenido educativo.